¿Te imaginas llevar todos tus programas favoritos en tu bolsillo? Hoy te voy a enseñar cómo tener todos tus programas portables en una memoria USB, listos para usarse en cualquier computadora, sin instalar nada. Los programas portables son aplicaciones que no necesitan instalación. Solo las copias en una memoria USB y puedes abrirlos en cualquier PC, sin dejar rastro. Perfecto para estudiantes, trabajo o para tener simplemente tus herramientas a mano. En este vídeo te vamos a enseñar cómo puedes instalar tus portables en una memoria USB. Bien chicos, vamos a ver, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos tener nuestros programas portables en una memoria USB para poder llevar en nuestro llavero, para poder llevarlo a otros sitios, ¿no? Fijaros, aquí lo tenemos, la llave, ¿vale? Aquí tengo todas mis aplicaciones que me voy a llevar. Esto es mi llave de memoria, ahora os voy a explicar cómo se puede hacer, ¿vale? Fijaros, Telegram, Putty, Filecilla, Tenvier, bueno, un montón de herramientas, ¿vale? De oficina también tenemos LibreOffice, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Voy a explicaros ahora cómo podemos instalarlo y ponerlo a funcionar. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestro navegador, vamos al buscador de Google, ponemos portables app, esta es su página, ¿vale? Y aquí podéis echar un vistazo a todo lo que tiene, nos va a crear, vamos a descargarlo lo primero de todo, y lo vamos a descargar de SourceForge, de aquí lo vamos a descargar. No os preocupéis que esta instalación es segura, aquí hay muchas herramientas que se descargan desde esta página de SourceForge, ¿veis? Nos lo está descargando. Y ahora lo vamos a ejecutar y lo vamos a instalar en nuestra USB. Bueno, pues vamos a la carpeta que lo contiene, ejecutamos como administrador, decimos que sí, en siguiente, aceptamos los términos de la licencia y aquí fijaros que vamos a seleccionar la ubicación donde queremos instalarlo. También lo podemos instalar en un Google Drive, en un Mega, en varios sitios lo podéis descargar. Bueno, vamos a decirle que nos lo descargue en USB portables, que es mi memoria, le damos a aceptar, me lo va a descargar aquí en la unidad B, le damos a siguiente y nos lo va a instalar en la unidad B. Ahora vamos a ver, una vez que lo tengamos instalado en la unidad, vamos a ver cómo lo ejecutamos y cómo podemos instalar los portables que vienen en esta plataforma. Estoy probando porque quiero intentar instalar otros que no vengan en la plataforma. Cuando dé con la tela, cuando lo consiga, os haré otro vídeo para explicaros cómo podemos meterle aquí otros que no vienen en la plataforma. Bien chicos, una vez que lo tenemos instalado, nos vamos a nuestra memoria, le damos aquí a Start y automáticamente se nos abre aquí, veis, una interfase. Automáticamente la primera vez que lo ejecutamos ya nos sale para instalar las aplicaciones. Vamos a cerrarlo para verlo desde cero. Aquí en opciones podemos cambiarle el tema, vamos a ponerle este tema que es más chulo, por ejemplo, ¿vale? Le cambiamos el tema, ahí en opciones tenéis varias cosillas para hacer, la tienda de apps, etcétera, ¿vale? Aquí quiero intentar instalar luego aplicaciones que no estén dentro del ecosistema
aplicaciones que nosotros usemos, buscarlas portables y poder instalarlas. Cuando lo consiga, os haré un vídeo explicándolo, la parte 2 de esto. Bien, pues vamos a pedir aplicaciones o tener más aplicaciones por categoría. Y automáticamente se nos abre, veréis, aquí se nos va a abrir. ¿Veis? Se nos abre lo que es para instalar. En accesibilidad, de aquí, por ejemplo, yo no meto nada. En desarrollo, pues bueno, pues de desarrollo voy a meter el Note Más Plus y el Champ. Podemos ir metiendo más cosas. Os aconsejo no meter muchas de golpe porque tarda mucho y la última vez casi me rompe el sistema de Windows. Bueno, las ponemos a instalar. Veis que está instalando una de dos de dos, y ya tenéis que estar atentos porque no va a pedir permisos. En algunas aplicaciones les pide permisos. Vamos a esperar a que termine la instalación para que veáis cómo se va a quedar lo que es el USB, ¿no?, de portables. La verdad que está muy bien la aplicación, porque queréis iros a... Eso lo lleváis en... Yo normalmente lo llevo, esto siempre la llevo con mis llaves. Un mosquetón siempre lo llevo. Y llevo pues una de cada. Llevo mis herramientas de trabajo y llevo varias herramientas. Vamos a ver si termina esta. Por eso os digo que no metéis mucho, porque si no esto va a tardar una eternidad. Ir metiéndolo de uno en uno y así os garantizáis de que se instalen bien y vayan correctamente. Porque fijaros lo que está tardando en instalarme, por ejemplo, el Notepad. ¿Vale? Hay veces que se queda así medio pillado y es una desesperación. Voy a pasar ahora el vídeo para continuar. Bien, como podéis observar, ya ha terminado, ¿vale? Le damos a terminar y fijaros aquí, ya tenemos en desarrollo. Si pulsamos tenemos el Notepad y el Champ. Vamos a instalar más aplicaciones, obtener aplicaciones por categoría. Nos vuelve a salir el mismo menú. Esperamos un poquito que cargue el menú. ¿Veis? Tenemos el menú y vamos a instalar, por ejemplo, en educación nada, en gráficos. Pues en gráficos voy a, por ejemplo, instalar una, ¿vale? Voy a instalar esta Photofilter, que la suelo utilizar. Le damos a instalar, es muy sencillo, veis que instala una de uno. No quiero instalar más para que no nos pase lo de antes y se atranque, vamos a dejarlo que lo haga. Prefiero que lo hagáis uno por uno y así no vais a tener ningún problema. Y bueno, con esto es todo. Es así de sencillo, ya os digo, voy a intentar poder meter portables que nosotros saquemos de fuera, como podría ser Photoshop que no está, o algún programa que tengamos por ahí, buscarlo portable y conseguir meterlo dentro de la aplicación para que nos quede en el mismo menú. Si no fuera así, lo instalaremos fuera aparte del menú, pero en la misma memoria USB. Veis cómo tarda un poquillo, ¿vale? Como podéis observar, ya terminó, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí, pues eso, gráficos internet y tenemos Photofilter, ¿vale? Fijaros aquí en opciones tenéis, pues aquí en general, pues tenemos para que si queréis poner las letras más grandes, pues cosas así, ¿no? Está en español, etcétera. La tienda de las aplicaciones, los temas, etcétera. En conexión no sé... Ah, vale, esto es otra historia. Bueno, chicos, sin más, esto es lo que hemos hecho el vídeo por hoy. Voy a traeros muchos vídeos de llaves de USB porque tengo un montón de ellas y me gusta tratar un montón con ellas. Y os traeré más cosillas para hacer con USB. Nos vemos en el siguiente vídeo.